por la congresista Adriana Tudela Gutiérrez y la dispensa presentada por el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Existe el quórum de reglamento. Perfecto. Siendo las 11:09 del día 10 de octubre del 2022, contando con el quórum de reglamento, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se deja constancia que el acta de la tercera sesión de la comisión se aprobó con dispensa de su lectura. Si no hubiera alguna observación al acta previamente remitida, dejamos constancia de la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. Pasamos a la sección de informes. Se le ofrece la palabra a los señores congresistas que deseen hacerlo. Pasamos a la sección pedidos. Se le ofrece la palabra a los señores congresistas que desean participar en la sección pedidos. Señor presidente, se deja constancia de que han ingresado a la plataforma la congresista Rosángela Barbarán Reyes y el congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Bien. Buenos días, presidente. Mil disculpas. También consignar mi asistencia. Sigrid Bazán presente. Mil disculpas. Ok. Sección del orden del... Disculpe, había escrito en el chat porque parece que estaba deshabilitado mi micro para consignar mi asistencia. Buen día, presidente. Bien. Congresista Barbarán. Bien, congresista. Vamos a pasar a la sección del orden del día. El tema es la protección de los usuarios bancarios, financieros, de seguros y de AFPs. Señores congresistas, continuando con nuestra labor fiscalizadora, hemos invitado el día de hoy a la superintendencia, al superintendente de Banca y Seguros y AFP para que nos informe sobre el estado de protección de los usuarios bancarios, financieros y de seguros y de AFPs, es decir, el plan de trabajo, así como para que nos informe sobre el procedimiento para la aprobación de la Comisión de Mantenimiento establecidas por el Banco Continental BBVA en el marco de la Ley 31.143, ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. En tal sentido, queremos dar la bienvenida al señor Jorge Mogrovejo González, superintendente encargado de Banca y Seguros y AFP, quien se encuentra acompañado del señor Carlos Izaguirre Castro, superintendente adjunto de Seguros, el señor Helio Sánchez Chávez, superintendente adjunto de AFP, la señora Yamile Valles Espinosa, intendenta de Acciones Correctivas de Conducta de Mercado, y del señor Telmo Barba Córdoba, intendente de la Supervisión de Conducta de Mercado. Puede usted iniciar su presentación, señor Jorge Mogrovejo, para lo cual tiene 30 minutos para responder ambas consultas sobre el plan y la consulta concreta de la congresista ya mencionada Sigrid Bazán. Muchas gracias, señor congresista, señores miembros de la comisión. Vamos a hacer una presentación a cargo de Yamile Valles sobre los temas mencionados en la agenda. Buenos días, señor presidente. Vamos a compartir los avances en los temas de conducta de mercado. Para ello, como marco general, vamos a desarrollar las principales
regulación que he establecido a nivel legislativo y a nivel regulatorio, la situación actual y las tendencias del mercado que estamos regulando y supervisando, los avances en regulación y supervisión, en orientación y educación financiera, así como las iniciativas en curso que se vienen implementando. Como parte de la conducta de mercado, que es uno de los mandatos que la Superintendencia de Banca y Seguros cuenta, la Superintendencia revisa, supervisa y regula que las empresas del sistema financiero de seguros y de AFP implementen adecuadas prácticas de negocio en todo el ciclo de vida del producto, lo que incluye que desde el diseño y la validación que efectúan estas empresas de sus productos antes de lanzarlos al mercado una vez lanzados, como en la contratación, la información que brindan antes, durante y durante todo el periodo de la contratación, así como en la información que se brinda en la atención de los reclamos, en todo este ciclo de vida de los productos, las empresas respeten los principios de conducta de mercado, que se refieren a brindar información transparente, prácticas de negocio adecuadas, mecanismos de comercialización que no induzcan error con características de los productos que tengan información simple y relevante, así como una gestión de reclamos adecuada y oportuna que revisen la información de la causa raíz que ha originado estos reclamos de tal manera en que se vuelvan a insertar en el diseño de los productos. Como parte de este marco y bajo este mandato, la Superintendencia revisa esta gestión de conducta de mercado de manera con una visión de mercado, es decir, las competencias sobre resolución de reclamos solamente incluyen al sistema privado de pensiones. En el caso del sistema financiero y el sistema de seguros, esta competencia para resolver casuísticas individuales la tiene el INDECOPI, con el que igual trabajamos de manera coordinada para efectuar el análisis de las diversas fuentes de información. En el caso del Ministerio de Justicia, es la autoridad que se encuentra a cargo de la defensoría de los temas de datos personales. Como parte de este marco legal con el que cuenta la Superintendencia para la adecuada conducta de mercado, se tiene la Ley General del Sistema Financiero, que establece la supervisión integral exclusiva de las empresas financieras y de seguros. En el caso de la Ley Complementaria de Protección al Consumidor, se establece desde el año 2005 la supervisión en temas de transparencia de la información. Con el Código de Protección y Defensa del Consumidor se otorga y se fortalece el tema de las competencias en conducta de mercado. Con la ley del contrato de seguros se hace énfasis en los temas de conducta de mercado, ahora en el sistema de seguros, y con la ley que protege a la usura de consumidores de los servicios financieros se establecen topes a las tasas de interés, se prohíben algunos cargos y la aprobación de comisiones y gastos a cargo de la superintendencia. Ello como parte de los mandatos de la superintendencia. Es importante, bajo este marco legal, también analizar las tendencias del mercado. Y acá existe un incremento considerable del uso de los canales digitales por parte de los usuarios financieros. Así, las operaciones realizadas por banca móvil se han registrado 184 millones de operaciones a través del último año, siendo que los peruanos vienen realizando, por lo menos el 49% de los peruanos declara haber realizado o recibido pagos digitales. En el caso de los reclamos, se ha registrado el 24% de los reclamos se encuentran referidos a operaciones no reconocidas y ello en vinculación a que con estas tendencias el mayor uso de los canales digitales incrementa también los riesgos asociados. Sin embargo, y sin perjuicio de este indicador, también se mantienen por cada 10.000 operaciones, 1.7 reclamos han sido referidos a operaciones no reconocidas, siendo que en promedio han sido resueltas a favor del usuario el 59% de estos reclamos. Otro aspecto importante y que marca las tendencias del mercado es que aún existen considerables brechas en la educación financiera que limitan el uso de estos servicios digitales y por ende también el análisis de sus riesgos. De la última evaluación PISA realizada en el año 2018,
Perú aún se mantiene como uno de los países con bajo nivel de educación financiera. De hecho, el 46% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel 1, siendo el nivel 2 el mínimo requerido en este tipo de evaluaciones. En el ámbito rural, este porcentaje se crece al 82%. Es una preocupación constante y el cual vamos luego a revisar las iniciativas de educación financiera que se vienen realizando. Ha habido un incremento del año 2013 al año 2019 con una encuesta que se realizó a nivel de la Superintendencia y de la CAF y con metodología de la OECD, que evaluó la educación financiera desde el punto de vista de capacidades, es decir, cómo se consideraban las personas respecto a sus capacidades en el ámbito financiero. Las brechas más importantes se registran en el ámbito urbano y rural. Hay una marcada 9 puntos porcentuales que diferencian en el ámbito urbano y rural. Respecto al género, 64% en hombres y 59% en mujeres. Y la brecha más grande está en el nivel socioeconómico, siendo que se diferencian en 41 puntos porcentuales el nivel más alto del nivel más bajo. Todo ello evidencia que la regulación y la supervisión en conducta de mercado es fundamental en esta transformación digital, es decir, la innovación tecnológica, los nuevos modelos de negocio, la eficiencia. Los jugadores no tradicionales, ahora las entidades se asocian también con entidades fintech, las generaciones, consumidores digitales, aunado a todos los riesgos que esto conlleva, prácticas de venta inadecuadas, prácticas abusivas, tasas y comisiones indebidas, ventas atadas, falta de información y un sistema inadecuado de reclamos, hace que tome mayor relevancia las acciones de supervisión y regulación que realizan los reguladores. En ese sentido, bajo ese marco, se han realizado importantes avances en la regulación de conducta de mercado para beneficiar al consumidor financiero, dentro de los 3 principios que regulan las obligaciones que tienen las empresas de cara al consumidor. En el año 2020 se efectuaron modificaciones relacionadas a la reglamentación de cuentas básicas para incrementar los límites transaccionales. En la gestión de conducta de mercado del sistema financiero se estableció un tratamiento específico para la reprogramación para aquellos usuarios que contaban en ese momento con dificultades temporales de pago. Se establecieron prácticas abusivas y se estableció como obligación que las empresas ofrezcan tarjetas de crédito sin membresía, como parte de la cartera de tarjetas que pudieran estar ofreciendo al usuario. Se estableció un régimen especial de conducta de mercado para flexibilizar aquellas obligaciones de cara a las empresas que no brindan servicios directos a los usuarios. Se actualizó el reglamento de comercialización de productos de seguros para fortalecer la comercialización por canales no presenciales, dadas las tendencias que hemos visto. Muy importante, se emitió el reglamento de gestión de seguridad de información y ciberseguridad, que establece mecanismos de autenticación y obligaciones específicas con las que cuentan las empresas del sistema financiero y las responsabilidades que deben de asumir ante consumos no reconocidos. También se actualizó el reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema de seguros para poder establecer alternativas de desgravamen con rescate, no comisión por endoso de seguros de vida, y se estandarizaron las coberturas. En cuanto al reglamento de comisiones y gastos y con la vigencia de la ley contra la usura, se adecuaron los mecanismos con los cuales las empresas deben remitir información para la aprobación de nuevos cargos. En el caso del reglamento de gestión de comercialización de seguros, también se establecieron canales para la difusión de tarifas y el contenido de las condiciones particulares. Una de los, además asociado a los temas de tasas de interés, la obligación de las empresas de designar un responsable para este reporte y monitoreo, lo que no quita las acciones de supervisión que realiza la superintendencia en este marco. Finalmente, y un reglamento que ya ha sido prepublicado y que está pronto para su emisión, es el reglamento de gestión de reclamos, y con ello se establece una revisión integral que deben efectuar las empresas de cara a los usuarios para que estos no queden reclamos que solamente se resuelven con algunos aspectos de lo que el usuario está reclamando, sino de manera integral, y se reducen los plazos de atención a 15 días. En el marco de estos cambios, como se ha comentado previamente, la ley contra la usura estableció que la superintendencia debe aprobar
las nuevas comisiones y gastos. En ese sentido, es preciso aclarar que previamente se encontraba vigente la circular de comisiones y gastos, que mejoró la transparencia de información, estandarizando las comisiones y gastos, que eran más de 4.000, a 56 categorías que se encuentran que se encontraban establecidas en esta normativa. Con la ley contra la usura, el reglamento establece que la aprobación previa de nuevas comisiones y gastos deben pasar por superintendencia previo información que deben remitir las empresas. Se mantienen los requerimientos de difusión que deben ser puestos a disposición del usuario, y aquellas comisiones que estaban vigentes en el marco de la circular y que se encuentran también en el reglamento de comisiones no requieren autorización en cuanto hayan sido previamente informadas. La supervisión se realiza de manera permanente, es decir, la regulación no quita que de cara a las inspecciones que se realizan a las empresas del sistema financiero, se tenga que revisar esta adecuada difusión y la aplicación. Como parte de esta supervisión, las empresas del sistema financiero, se realiza de cara a las empresas de los sistemas supervisados, revisiones extra situ y supervisiones in situ. Como parte de esta supervisión permanente, se monitorea la voz del cliente, los diferentes canales de escucha, como los reclamos que se presentan ante las propias empresas supervisadas, las denuncias que pueden venir por información estadística de Indecopi o de otros reguladores, e información de redes sociales que se trata de monitorear en tiempo real para poder obtener información. Se aprueban cláusulas generales de contratación y los modelos de pólizas, y se aprueban comisiones y gastos conforme a los requerimientos del reglamento. Como parte de la supervisión in situ, se realizan inspecciones anuales, se realizan visitas de verificación a agencias y se simulan a través de estudios de cliente incógnito la información que las empresas vienen brindando a los usuarios. Estos resultados de supervisión tienen como consecuencia observaciones y recomendaciones de obligatorio cumplimiento que se realizan como parte de esta supervisión, sanciones que se publican en la página web de la superintendencia, y cambios normativos para actualizar y regular en base a las tendencias del mercado y a lo que vienen ofreciendo las empresas. Todo ello contribuye a la mejora de conducta de mercado. Haciendo un énfasis en estas actividades de supervisión, y como se ha mencionado, todas las fuentes de información se recopilan para poder hacer una supervisión basada en riesgos. En el año 2022 se han previsto 35 inspecciones que se realizan a los 3 sistemas supervisados. En promedio, una inspección a una empresa del sistema financiero puede efectuarse en 20 días, porque son inspecciones especializadas, siendo que como parte del resultado de estas inspecciones se tiene un ratio de 7.9 observaciones o inconductas detectadas en este tipo de inspecciones en el caso del sistema financiero. Para contribuir y reducir, mitigar los riesgos que hemos observado en las tendencias, tanto en el uso de dispositivos móviles para realizar operaciones, como en las brechas que se han observado en educación financiera y que tienen correlación con la educación a nivel general. En tanto, la evaluación PISA evalúa capacidades a nivel, conocimientos a nivel de matemáticas y conocimientos básicos, en los que aún existe una brecha en la educación. Contamos con 2 programas a nivel nacional. Un programa denominado Finanzas en el Cole, que ha capacitado más de 1,5 millones de escolares a través de 22.000 docentes a nivel nacional, tanto en programas presenciales como en plataformas virtuales. El público objetivo son los niños de estas escuelas primarias y secundarias, privadas y nacionales, y se cuenta con colaboración del Ministerio de Educación y asociaciones como APESEC o ASBank. Importante resaltar que en la pandemia se participó en el programa Educando en Casa, a través del cual se pudo también capacitar indirectamente a los padres de familia para contribuir con la educación financiera de sus niños. El programa Finanzas para Ti ha capacitado a más de 200.000 personas, y en este caso el público objetivo lo conforman jóvenes, adultos y la población vulnerable. También hemos realizado cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Lima, Consejo Municipal, con COFIDE y con el MIDIS, para poder llegar a las poblaciones vulnerables, incluyendo a los programas de Caliwarma o de Agro Rural.
Asimismo, una iniciativa importante es la Semana Mundial del Ahorro, que se realiza los martes todos los años y que tiene como énfasis poder incluir al sector privado como al sector público en promoción de iniciativas que buscan educar a la población a nivel nacional. Como parte del impacto y los resultados que se han obtenido para mejorar los conocimientos, los comportamientos y las actitudes con las que cuentan los usuarios, se han obtenido mejoras en el desempeño, en el conocimiento de los roles y la importancia del ahorro en los niños. En secundaria se ha obtenido una mejora en el puntaje en las pruebas de educación financiera, en los docentes mejoras en el desempeño crediticio, porque es importante que los propios docentes conozcan la información financiera para que la puedan compartir con los alumnos de sus colegios. Asimismo, como parte de la Semana Mundial del Ahorro, se han obtenido resultados en un cuestionario virtual que se desarrolló como parte de esta semana, con ligeras mejoras en el conocimiento sobre el sistema financiero y el funcionamiento de las entidades públicas. Por otro lado, y también bastante relevante, la superintendencia orienta permanentemente a la ciudadanía a través de los canales que se han puesto a disposición, incluyendo autoservicios. Se han ampliado los canales virtuales, no solamente se cuenta con oficinas a nivel de Lima, Arequipa, Piura y Huancayo, y en módulos regionales con Indecopi, que por el momento están suspendidos, pero que se viene trabajando para que puedan reabrirse. El call center a nivel nacional, una línea gratuita que atiende en todas las regiones, y los canales virtuales como un buzón, redes sociales y videollamadas. Se pueden incluso atender a través de la página web de la Superintendencia. Se han registrado más de 142.000 orientaciones a lo largo de este año, y en el caso de autoservicios es importante mencionar que contamos con información, herramientas que ayudan a la ciudadanía al control de sus finanzas. Se han registrado más de 1.200.000 accesos a reportes, tanto del reporte de deudas como el reporte de afiliación al sistema privado de pensiones. Acá queríamos mostrar la información a la cual pueden acceder los usuarios a través de la página web y que brinda herramientas específicas para que puedan controlar sus finanzas. En el caso de los servicios en línea, accediendo a la información registrándose previamente con un usuario, las personas pueden acceder a su reporte de deudas. En el caso del reporte de deudas se muestra información sobre todas aquellas obligaciones que ha contratado la persona, incluyendo las líneas de crédito de tarjetas de crédito, incluso si aún no las ha utilizado. Previo registro del usuario para validar su identificación, en este reporte se muestra la información, un semáforo que ayuda a identificar a las personas cuál es su nivel su capacidad de endeudamiento. En este caso, se muestra en el semáforo el avance en base a los días de morosidad. En el caso que la persona esté normal, se va a mostrar en verde, se muestran las deudas, la calificación y las líneas de crédito. Incluso se incluye información sobre la versión impresa para que la persona lo pueda tener como una especie de constancia de su calificación, y los canales de orientación que brinda la superintendencia para poder, en caso de que existan dudas o consultas, pueda contactarnos. Hay una herramienta que ayuda a los temas de posible suplantación o fraude que se llama alerta de calificaciones. Con esta alerta el usuario puede acceder tanto si cambia su calificación de una normal a alguna con riesgo, con mora, como aquellas líneas de crédito que ha contratado, con ello verifica, y si no las hubiera contratado puede evidenciar, como el ejemplo se muestra, una línea de crédito. En el caso que no lo hubiera contratado, puede efectuar el reclamo ante la entidad financiera. De esta manera se trata de ayudar para que las personas puedan tener información de manera oportuna y efectuar en casos de errores, rectificaciones o reclamos ante las entidades. Contamos con otro servicio denominado Herederos Informados, a través del cual las personas pueden acceder, en el caso en que su familiar haya fallecido, a información sobre los depósitos que la persona pudiera tener o sobre los seguros que pudiera haber contratado esta persona. En el ejemplo se muestra que la persona fallecida contaba con pólizas de seguro contratadas, con lo cual puede acercarse a las empresas para solicitar la indemnización. Con ello se evita que las personas acudan a cada una de las entidades a pedir información.
Por otro lado, el reporte de siniestralidad de SOAT contribuye a que las personas puedan acceder a su información y a su vez a construir un reporte de siniestralidad que les va a permitir en el futuro negociar adecuadas condiciones o mejores condiciones de las que ya podrían estar pactando. Todos los reportes cuentan con anexos informativos y se establecen los canales de información para que en caso de dudas puedan contactar a la superintendencia. Esta es la información relacionada a los servicios en línea. Adicionalmente, contamos con comparativos y herramientas para que las personas puedan obtener información sobre tanto a nivel de tasas de interés de productos pasivos como activos, comparar el costo de los créditos o comparar los beneficios de los productos masivos. Tratamos de que con estas herramientas poder fomentar a que las personas puedan obtener información más ágil y a través de los canales virtuales, sin perjuicio de que los canales presenciales se mantienen. Este es un ejemplo de los comparativos en costo de rendimiento de productos financieros que las personas pueden acceder 24/7. Este es el reporte de siniestralidad de SOAT que habíamos comentado, que ayuda a que los usuarios puedan obtener mayor información para poder obtener condiciones futuras sobre su récord de siniestralidad. Las personas pueden acceder a la información de SOAT de los últimos 5 años, tanto por placa o por DNI, y se muestra el listado también con un servicio 24/7. Como parte de las iniciativas en curso y para fortalecer la regulación y supervisión, se están potenciando las herramientas con las que cuenta la superintendencia para poder incorporar dentro de este marco herramientas SupTech y fortalecer las capacidades del equipo considerando las nuevas tendencias del mercado. Se está reforzando también la regulación a fin de emitir ajustes sobre las mejoras en transparencia y las prácticas en canales digitales. Se participa como parte de una mesa especializada con Indecopi y la Superintendencia del Mercado de Valores y se diseña constantemente y actualiza la regulación en base a los cambios legales. Asimismo, se viene trabajando en conjunto con Indecopi con una plataforma integrada para atender los reclamos y denuncias que vamos a detallar a continuación y se trata de mejorar las capacidades financieras de los peruanos a través de orientación y herramientas de educación. Se busca certificación. Estos programas de educación financiera cuentan con el respaldo de buenas prácticas a nivel nacional. Se tratan también de efectuar mejoras en las centrales de riesgos de seguro para complementar aquellas que ya se encuentran vigentes relacionadas al SOAT. El proyecto para fortalecer estas herramientas cuenta con cooperación internacional de la cooperación suiza para poder tener financiamiento que permita contar con herramientas para analizar en base a las prácticas internacionales los procesos y los desarrollos con herramientas de tecnología para supervisión e implementar cambios significativos en la organización y generar nuevas capacidades. En el marco de poder recolectar mayor información, tanto de data estructurada como no estructurada, se están incorporando la información de los canales de escucha como de monitoreo de redes para poder incorporarlos y complementar aquellas herramientas tradicionales como los reclamos que vienen por los canales de las empresas o de información estadística que también nos traslada Indecopi. Como parte de esta mesa especializada de conducta de mercado, instalada a inicios de este año, se ha establecido un protocolo para poder difundir las prácticas y la normativa de conducta de mercado y poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Indecopi, como la Superintendencia del Mercado de Valores, de modo de analizar la problemática relacionada a poblaciones vulnerables o la que hoy en día aqueja sobre la problemática relacionada a fraudes en canales digitales. Asimismo, como habíamos comentado, la plataforma integrada para simplificar la atención de reclamos presentados ante SBS, Indecopi, Susalud y la Superintendencia de Mercado de Valores es un proyecto que está considerado como parte de las medidas de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Está como parte de los objetivos estratégicos poder contar con un registro único que simplifique que las personas, sin tener que estar averiguando, que es hoy día lo que aqueja, a qué entidad es competente para resolver sus reclamos o denuncias, en una sola plataforma pueda
No solamente registrar este reclamo, sino que de manera automática se derive a la entidad que es competente. En el caso de controversias particulares del sistema financiero y de seguros, se derivaría en automático al INDECOPI, y en el caso de reclamos contra empresas del sistema privado de pensiones, ante la superintendencia. Toda esta data estadística podría contribuir a las acciones de monitoreo, gestión y control, que son parte de la supervisión permanente que se realiza. Como puntos clave, se toma en cuenta el diseño de la experiencia del consumidor, la estandarización del contacto al consumidor a través de omnicanalidad de cara a los usuarios, automatización de actividades tanto en el front como en el back office, simplificación tecnológica y procedimental, y soportes en capacidades de inteligencia artificial para poder derivar esta información de manera automatizada. Como avances, se ha desarrollado una consultoría con el apoyo de la organización SIGAP, que es adscrita al Banco Mundial, para poder establecer una consultoría sobre la viabilidad de este proyecto, en tanto requiere tecnología interoperable para que las plataformas de SBS como INDECOPI puedan estar conectadas. Asimismo, ya se ha desarrollado una nota técnica para poder solicitar financiamiento, en tanto es un proyecto de largo aliento y que cuenta con distintos organismos reguladores involucrados. Y también se viene ya efectuando esta búsqueda de financiamiento a cargo de organismos internacionales que están dispuestos a cooperar en este proyecto, que forma parte de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Con ello hemos culminado con la presentación en relación al plan de trabajo y a lo que se viene realizando de cara a los beneficios a la ciudadanía. Sí, bueno, va a haber otro expositor. Bien. Damos la palabra a los colegas congresistas que desean hacer uso de ella. Acaba de culminar la exposición del sistema de banca y seguros y AFPs de sus representantes. ¿Alguna pregunta, comentario, colegas? Sí, colega congresista. Sí, presidente, muchas gracias, y por su intermedio también saludar a las autoridades de la SBS hoy presentes. Nosotros solicitamos precisamente a través de un oficio algunas dudas con respecto a algunos casos particulares, y sentimos que la información brindada el día de hoy es valiosa, pero quizá podría ser incluso más precisada. Es por ello que quisiera entrar a detallar algunos temas, no sin antes mencionar la noticia que nos convocó, o nos llevó a convocar más bien a los integrantes de la SBS, y es esta noticia que creo va a ser muy cercana a aquellos usuarios del sector financiero, en donde a través de correos electrónicos, entiendo, se han podido enterar usuarios sobre todo del BBVA y del Banco Falabella, que ambas entidades han hecho algunos cambios con respecto a los cobros para sus clientes. En el caso de Banco Falabella, cobrará comisiones o comisión a los clientes que paguen su deuda con tarjetas de otros bancos, y en el caso del BBVA también van a cambiar pagos de mantenimientos, entre otros temas, para clientes de sus principales cuentas de ahorros. En ese sentido, se han expuesto algunos temas sobre las modificaciones en la normativa de la SBS que me parecen valiosas, pero sí sería bueno en todo caso precisar otros temas que quisiera, señor presidente, a través de su intermedio, preguntarle a los funcionarios de la SBS aquí presentes, ¿no? En particular, sobre los casos que he mencionado, ya se ha hecho mención a la ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros y el reglamento de dicha ley. Lo que quería preguntar, ¿no? Las comisiones o gastos que las entidades bancarias impongan a sus clientes supuestamente debe ser informado y aprobado por la entidad que integran aquí los señores Mogrovejo y la señorita Vallés. Entonces, la pregunta es la siguiente y muy precisa, ¿no? El BBVA cumplió con ese requisito, el Banco Falabella cumplió con ese requisito de informar y que ese informe sea aprobado por la SBS. Y la segunda pregunta, porque en la exposición de la señorita Vallés, dijo ella de manera muy clara que se han hecho algunas modificaciones positivas sobre esta norma, en donde antes solo se enviaba un reporte informativo y ahora lo que se hace es una aprobación de la SBS. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la aprobación? ¿Cuál ha sido esa evaluación
¿no? Que se ha hecho a través de la SBS, porque ya no es solo un reporte informativo y en 15 días pasa express, ¿no? Sino simplemente, sino más bien de manera más compleja se evalúa. Entonces, ¿cómo se ha evaluado? ¿Qué ha hecho la SBS para evaluar esos cambios? Si es que se ha informado, por supuesto, de manera pertinente. Y qué canales de información se han usado para que los usuarios y el público en general tomen conocimiento de esa acción, ¿no? Esa sería una primera pregunta sobre el caso particular del BBVA y el Banco Falabella. En segundo lugar, también, reiterar, ¿no? Cómo y de qué manera, ya para otros casos, es que la SBS realiza esta evaluación de la idoneidad y pertinencia de nuevos cobros, si es un plazo solamente de 15 días por el cual se presenta este informe antes de la incorporación a las cuentas de los clientes de dichos pagos, ¿no? Entonces, un poco incidir en eso. También me gustaría saber, con respecto al artículo 11 de la ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, que dice que la SBS identifica y sanciona las cláusulas abusivas en materias, por ejemplo, de tasa de interés, comisiones, como de lo que estamos hablando, u otros gastos, e incluso que la SBS emite normas generales y específicas que prohíban, digamos, su inclusión en los contratos, etcétera, ¿no? ¿Qué acciones de control viene llevando a cabo la entidad? ¿Cuáles son esas normas aprobadas o en marcha sobre este punto, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, si es que hay sanciones sobre estas materias pasadas y en qué casos particulares se ha sancionado, ¿no? Para saber que lo que se establece, los cambios en positivo que se habrían estado haciendo, finalmente se están usando y se están aplicando en temas concretos y no solamente lo estamos poniendo en papel o en el aire, ¿no? Y tengo algunas otras preguntas que ya pasan sobre otros temas, que es en realidad cooperativas y en general la competencia y la oferta en el sector financiero del mercado, pero quisiera primero aclarar esos puntos. Gracias, presidente. Bien, colega. ¿Algún otro colega congresista que desea formular alguna pregunta o comentario referente a la exposición de Sistema de Bancos y Seguros? Para precisar, la invitación que se le hizo a la señora Socorro Heisen Segarra, superintendente de Bancos y Seguros y AFPs, básicamente la ausencia de ella obedece a que está de vacaciones y en reemplazo envió a ustedes como funcionarios. El pedido específico fue la formulación del plan de trabajo del año 2022, probablemente una proyección al 2023. Pero lo que hemos visto el día de hoy es una exposición informativa de lo que se hace y se viene haciendo y cuáles son las funciones y cómo ustedes proyectan el tema de empoderar al ciudadano con el tema de la parte financiera, formulando a nivel de los planes de estudio o conocimiento al nivel de educación básica regular. Está muy bien, pero siempre es bueno empezar por el tema que se nos solicita, que es el plan de trabajo, ¿no? Para ahí tener una idea qué es lo que tienen que hacer y la función de la Comisión de Defensa del Consumidor, Codeco, tiene la función justamente de fiscalizar lo que vienen haciendo los órganos que deberían regular, los órganos que deberían velar por el tema del equilibrio entre el proveedor del bien o del servicio y el consumidor que somos nosotros los ciudadanos. En ese sentido, para tener una mayor precisión, cómo ustedes han proyectado su plan de trabajo. Pero bueno, ya expusieron, pero también quiero yo manifestar lo siguiente. Estoy seguro que si todas las instituciones reguladoras o las instituciones que tendrían que fiscalizar el tema del mercado cumplieran las funciones para las cuales se les ha convocado o se los ha implementado, realmente no tuviéramos en el Perú tanto abusos. Todos los consumidores que utilizamos las bancas o el sistema financiero, sea el público, sea el privado, realmente deja mucho que desear. Yo estoy seguro que si ahorita vamos a cualquier entidad financiera a nivel nacional, vamos a encontrar las diferentes colas, las quejas de todos los días, el abuso y últimamente la delincuencia cibernética. Entonces, no somos bien atendidos nosotros los consumidores del sistema financiero. Por ello, permítanme, les voy a hacer algunas interrogantes que paso a detallar. La primera pregunta es,
¿Qué medidas ha tomado la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP frente a la ola de fraudes que están vulnerando los sistemas de seguridad de los bancos, afectando las cuentas de los usuarios? Segunda, ¿qué medidas está adoptando la Superintendencia frente al cobro abusivo de comisiones que hacen los bancos de todo tipo, por todo tipo de las operaciones? Tercera pregunta, ¿por qué la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP se resiste a flexibilizar y acortar los plazos para que los afiliados de las AFP puedan trasladar sus ahorros previsionales de un tipo de fondo a otro, teniendo en cuenta que los plazos actuales son extremadamente, y eso perjudica a los usuarios? Ahí mismo, los cambios de los fondos de las CTS entre una entidad financiera y la otra tardan demasiado. ¿De qué manera lo están regulando? La quinta pregunta es, ¿cuál es la razón por la que la Superintendencia de Banco y Seguros AFP permite que se sigan cobrando comisiones por operaciones interplaza, por movimientos que realizan el ahorrista en su propia cuenta, con su propio dinero, y en la actualidad ya no existe lo que se denominaba traslado de valores? ¿Algún colega congresista, si desea hacer uso de la palabra referente a plantear interrogantes o comentarios a los señores del sistema, a la Superintendencia de Banca y Seguros? Dejo en uso la palabra a los representantes del SBS. Sí, señor presidente. Empezamos con respondiendo a las consultas de la congresista Bazán. En el caso de la Comisión de Mantenimiento, es preciso señalar que las empresas determinan los cargos que aplican a los productos y financieros en el marco de lo establecido en la ley y las normas. En el caso de la Comisión de Mantenimiento, es una comisión que se encontraba ya establecida en la circular previa, categorizada, con lo cual esta, que además su sustento es en el uso de las operaciones que se pueden realizar con cargo a la administración de esta cuenta y los montos que se realizan con el acceso a la infraestructura de pagos vía la tarjeta de débito, ya estaba contemplada en la circular, con lo cual en este caso particular el BBVA ya había mandado información. No es un cargo nuevo, no está dentro de lo que se ha previsto para el cargo de nuevas categorías que tiene un funcionamiento distinto. En el caso de las categorías ya establecidas, estas pasan por una revisión, como comentaba la congresista, más dinámica, y en el caso de nuevas categorías tienen un plazo y una evaluación diferente. Es preciso señalar que 28 empresas de 35 ofrecen cuentas sin mantenimiento dentro de la cartera y la diversidad de cuentas que se ofrecen en el mercado, con lo cual los usuarios tienen distintas alternativas para poder contratar este tipo de cuentas. La adecuada información que se brinda al usuario, en este caso, BBVA mandó una comunicación con más de 45 días de anticipación, que es la obligación regulatoria que tiene, en el caso que haya un cambio en la modificación. Es decir, si antes no cobraban determinadas cuentas y si ahora cobra, debe de informar al usuario con este plazo de anticipación, de tal manera en que el usuario pueda, en el caso en que lo desee, cancelar este tipo de productos porque decide migrar a una entidad que ofrezca este tipo de cuentas sin este cobro de comisiones, de acuerdo a las operaciones que va a realizar. En ese sentido, las entidades tienen la obligación tanto de remitir la información de manera previa como la información a nivel del usuario para efectuar este tipo de modificaciones. No existe una evaluación de una nueva categoría, sino que es una categoría que ya existía en la regulación y que es válida a nivel legal. En el caso de Banco Falabella y de la Comisión sobre uso de canales para poder hacer pagos, la Superintendencia ha emitido un oficio con el cual se le ha indicado a la entidad, además de obligatorio cumplimiento, que no podría establecer cargos para el caso de pagos a través de los canales que ésta
que las entidades establecen o que ponen a disposición de los usuarios. En este caso, esta entidad no podría efectuar algún cargo por el pago de obligaciones crediticias a través de la app o de la página web. Esto ha sido realizado como parte de las acciones de supervisión permanente y ya ha sido comunicado a la entidad para que adopte las acciones. En el tarifario no figura información sobre este tipo de cargos. Ya se había previsto cuya implementación esté contemplada para noviembre, pero no lo va a poder ejecutar en tanto ya se adoptaron las acciones sobre este tema. Eso en cuanto a las consultas relacionadas a comisiones. Sí, colega. Sí, no ha respondido, me parece haber entendido mal en todo caso, pero no ha respondido cuáles han sido las sanciones, no previas o los establecimientos previos a, sino, ¿ha habido alguna sanción a alguna entidad por algún tipo de estas infracciones le repito, a la ley que protege el usura a los consumidores de servicios financieros, ¿no? Porque el artículo 11 establece que la SBS identificará y sancionará. La pregunta es si esto se ha usado antes. Y lo segundo es, no entendí muy bien si es que la evaluación de la SBS, como se ha hecho en el caso de Banco Falabella, es pública, cómo se realiza, cuáles son los criterios. Yo no sabía, por ejemplo, y no lo he visto en medios de comunicación, de que no se va a poder aplicar esto que se haga, perdón, que el Banco Falabella establece a través de la página web, donde está publicada esa información que la SBS ha corregido y que finalmente el usuario también lo sepa. Gracias. Sí, en relación a las sanciones, la superintendencia publica la información de sanciones de conducta de mercado, que son las adicionales a las sanciones que la superintendencia puede imponer en otros aspectos, pero las de conducta de mercado se encuentran publicadas en la página web. Se han sancionado, durante este año se han emitido 18 sanciones por 1.130 UITs relacionadas a cobros indebidos, falta de información o cobro de intereses que no han sido debidamente aplicados. Ello sin perjuicio de la evaluación permanente y que se realiza y que se viene realizando y de procedimientos que se encuentran actualmente en trámites y que solo es preciso señalar que esta información sobre las sanciones son sobre sanciones consentidas. Las que se encuentran en trámite no pueden aún ser publicadas, pero eso no quita que sí se vienen realizando la evaluación y los procedimientos sancionadores correspondientes. En el caso de la información del oficio emitido a Banco Falabella, esa información que se manda a las entidades es con parte de la información de inspección que se encuentra protegida y por eso no se publica ese tipo de oficios, que no quita que se informe a la ciudadanía sobre el tipo de cobros, es decir, no necesariamente se va a realizar información específica sobre una entidad, pero sí como parte de las campañas de educación y que se publican en redes sociales de la superintendencia se establece información de manera general, es decir, sobre los cargos que pudiera o no pudieran cobrar este tipo de empresas. El oficio sí en particular ha sido emitido a la entidad. Continuamos con las interrogantes siguientes. En la pregunta respecto a flexibilidad de traslado de fondos de pensiones, está acá presente el adjunto de AFPs que puede explicar de repente. Señor presidente, por su intermedio, muy buenos días y agradecerle la invitación. Es importante la pregunta. Usted ha mencionado acerca del plazo en el cual un afiliado puede cambiarse de fondo, ¿no es cierto? Quisiera estar seguro de que eso sucedió. Mire, permítame explicarle. Un afiliado al sistema privado de pensiones puede estar en 3 tipos de fondos, salvo que ya esté en un proceso de jubilación, para lo cual está en un fondo que está invertido fundamentalmente en instrumentos, ya sea en efectivo o de renta fija, ¿sí? Puede estar en el fondo 1, que es un fondo conservador, diseñado básicamente para las personas mayores de 60 años, pero cualquier afiliado puede estar ahí. Un fondo 2, donde están la mayoría de los afiliados, alrededor del 90%, y un fondo 3, que es un fondo de crecimiento donde se invierte fundamentalmente en instrumentos de renta variable. Ahora, ¿qué sucede? El cambio de fondos actualmente con la legislación demora menos de un mes.
¿no? Ese plazo no es un plazo muy amplio, entendemos, y demora menos de un mes, porque cuando se hace, se ejecuta al 6º día útil del mes siguiente al cual se ha hecho la solicitud, por lo cual no demora un tiempo prolongado. Ahora, déjeme mencionar algo importante, señor presidente, y voy a tomar en cuenta la preocupación que usted tiene. El fondo de pensiones no está invertido, digamos, en instrumentos líquidos, se invierte en un portafolio con miras a que una persona se jubile. Ese es el tema. Entonces, cuando una persona está en un fondo, el portafolio se invierte ya sea en instrumentos de renta fija, renta variable o instrumentos derivados o alternativos según lo establece la ley, porque la ley es que establece ese tipo de instrumentos. Y la mayor parte de los instrumentos, casi todos, se invierten en instrumentos con una calificación de riesgo bastante buena. Entonces, cambiarse de fondo es una decisión importante, pero cuando esto se hace en una época, por ejemplo, de crisis, cuando los precios están bajando, lo único que va a hacer, pero eso es libertad del trabajador o el afiliado, es es vender a un precio muy bajo. No sé si me explico. Vende un precio muy bajo y entonces esa decisión, quizás apresurada, que se realiza no solo en el mercado peruano, sino en cualquier parte del mundo, es lo que a veces puede perjudicar a un afiliado. No obstante, el plazo es aproximadamente un mes o menos de un mes, si pudiera decir, señor presidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Le voy a tomar como ejemplo, voy a dar como ejemplo lo que sucedió el año 2020. Cuando empezó la crisis, ¿no? La crisis del COVID, obviamente en todo el mundo empezaron a bajar los instrumentos. La caída en el caso del sistema de pensiones fue moderada, pero ¿qué es lo que sucedió? Muchos quisieron hacer un traslado apresurado, o sea, querían que inclusive de un día para otro, cosa que no es posible en ninguna parte del mundo, hacer eso, pasarse a un fondo muy conservador. ¿Qué es lo que sucedió a partir de junio del año 2020, señor presidente? El fondo 2 y el fondo 3 subieron en más de 25%. Y el fondo al cual quizás apresuradamente se quisiera haber trasladado a una persona, que así lo quiso hacer, creció en 1%. Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque en los sistemas de pensiones, cuando elige uno el fondo, normalmente lo hace con miras a largo plazo y no es para perjudicar. Otro elemento importante que yo quisiera manifestarle, aprovechando que usted ha hecho la pregunta, señor presidente, es que dentro de las recomendaciones que la OCDE hace para los sistemas, por lo menos de ahorro individual o de cuentas individuales de capitalización, indica que lo que hay que hacer es no permitir el cambio tan apresurado de fondo de pensiones, porque eso termina perjudicando a un afiliado. Eso la OCDE lo ha puesto por escrito en un informe acerca del impacto del COVID sobre los sistemas de pensiones en el mundo. Entonces, un poco eso que quería manifestarle, señor presidente. Muy amable por su pregunta. ¿Hubieron otras interrogantes? Sí. Respecto a la consulta de comisiones Interplaza y el tema de CTS, Yamile va a responder. En el caso de la Comisión Interplaza, y como lo establece la ley contra la usura, y se ha prohibido este tipo de cobros en el caso del sistema bancario, y probablemente la información que nos consultaban esté referida a Interplaza en otro tipo de entidades, pero se ha regulado en base a lo que está establecido en la ley. En el caso de los fondos de CTS, efectivamente la ley, el tubo de la ley de CTS establece un plazo de 15 días hábiles para que puedan efectuar este traslado. Esto se revisa en supervisión y se encuentra ya regulado. Entonces es parte de la supervisión permanente que se realiza como parte de la supervisión in situ y que se ha previsto para que este año se continúe ejerciéndose a lo largo de las inspecciones que se realizan. Y en cuanto a la consulta de fraudes de ciberseguridad, tengo entendido que tuvieron una reunión anteriormente en esta comisión con funcionarios de la superintendencia que son de otra superintendencia junta, que es la de riesgos. Ahora, se les puede convocar en otro momento porque es un tema bastante especializado de una división de funcionarios que ven todo el tema de riesgo de tecnología. Sí, ¿algún colega que desea hacer uso de la palabra? Sí, colega Sigrid Bazán. Sí, gracias, señor presidente, por su intermedio. Aprovechar, en todo caso, también la presencia del funcionario de la Superintendencia Adjunta de AFP para también hacer la siguiente pregunta. Yo en realidad tenía algunas preguntas preparadas para la señora Heisen, pero en todo caso, ojalá y puedan también responder todos desde su perspectiva la siguiente
Consulta, ¿no? Porque justo el Tribunal Constitucional, en esta sentencia recaída en el expediente 0020-2021, PITC, determinó que el retiro de fondos de las pensiones de las AFP realizado durante la pandemia no es lesivo de derecho a la pensión. Esa misma sentencia, señor presidente del Tribunal Constitucional, acaba hace poco de exhortar al Congreso y al Ejecutivo a trabajar en una reforma del sistema de pensiones. Quisiera preguntarle a los invitados el día de hoy a su comisión, a la comisión que integramos, si consideran que el modelo de las AFP sigue siendo una opción sostenible y qué cambios estarían o podrían plantearnos a los congresistas aquí presentes. Esa sería la pregunta sobre el tema en particular. Gracias. Sí, de manera precisa, por favor, ¿sí? Gracias, señor presidente. Mire, voy a tratar de ser lo más preciso porque realmente a lo largo del tribunal, del análisis que se hace, aborda una serie de temas. Mire, puede haber sido declarado constitucional desde la perspectiva del tribunal, sin embargo, yo más que nada tengo preocupaciones al respecto. Primero, creo que ya ha salido un tema a aclararse de que el sistema privado de pensiones, y aquí quisiera sí aclarar que no es un sistema de AFP, es un sistema de ahorro individual, no es un sistema de AFP. La AFP es un gestor, es un partícipe dentro de este sistema. Así como participamos los afiliados, participa el Estado y participa el empleador porque tiene que hacer la retención, ¿no? Entonces es un primer tema a aclarar. Aquí cuando se ha realizado este análisis, ¿cuál es la conclusión? Que es constitucional. ¿Sobre la base de qué? La 31.192, señor presidente. Y dentro del análisis, que yo sí expreso mis preocupaciones, fundamentalmente, ¿por qué? En primer lugar, porque dice que digamos, el haber permitido el retiro ha ayudado a las personas a enfrentar el COVID. Sin embargo, eso fue el último retiro. Y con ese retiro de la 31.192 se retiró casi el 50% de todos los retiros. Ahora bien, si bien es cierto, esta ley impide que las personas que estaban bajo el régimen de jubilación anticipada por desempleo, vale decir reja, no accedan, sí le permite a una persona mayor poder acceder. ¿Y cuál es el problema de ese tema, señor presidente? Que una persona de 64 o 65 años puede haber retirado el fondo y haberse quedado sin el acceso a la salud. Porque cuando uno se jubila, un porcentaje pasa a salud, pero cuando la ley lo permite, como dice que es facultativo, una persona pudo haber hecho y de hecho quizás lo ha realizado. Entonces ha quedado sin salud. Otro tema, favorecer, que está en el análisis, favorecer a las personas más necesitadas. Señor presidente, la estadística nos muestra que el 60% de los retiros los realizaron personas que tuvieron trabajo durante toda la pandemia y que eran de altos ingresos. Entonces, hay una serie de elementos que particularmente yo expreso la preocupación sobre lo que se deriva. Ahora bien, puedo citar más elementos como, digamos, algún grado de optimismo, porque se dice que esto se puede recuperar. Señor presidente, los cálculos nos indican que un afiliado tendría que esperar 11 años para recuperar lo que retiró. 11 años más. No creo que lo pueda hacer. En segundo lugar, la caída no es tan impactante, señor presidente. Más del 35% de reducción del ahorro jubilatorio en promedio. Mientras más cercano esté a la edad de jubilación, menos podrá recuperarse. Pero aquí se dice en el documento que sí. Entonces hay una serie de elementos que yo me permito en todo caso trasladar mi preocupación sobre las implicancias. Ahora bien, sobre el tema de reforma, claro, yo creo que nadie está en desacuerdo de que haya la posibilidad de una reforma. El tema, señor presidente, es que el sistema pensionario en general hay que reformarlo. Eso no tiene ningún atisbo de duda. El tema acá es reconocer que el gran problema de los sistemas de pensiones, ya sea privado, público, lo que fuera, es la cobertura. Tenemos un grupo de personas que es de 70% que no está afiliada ni aporta a ningún sistema de pensiones. Y el otro grupo que aporta, señor presidente, justo los que tienen fondos, se ha permitido la reducción. Más de 5 millones de personas han retirado. Entonces, la poca cobertura que tenían se ha reducido más, con lo cual, si bien se declara constitucional, y obviamente hay que hacer una reforma, los retiros dificultan más la reforma. ¿Qué se va a hacer con una persona que ha retirado y ya no va a poder regresarla? Versus otra persona que no ha retirado y ha querido esperar, ¿se le va a dar el mismo beneficio, el mismo apoyo? Cuando las personas ya no tengan acceso a salud, ¿qué se les va a decir? Entonces, ese es el impacto del retiro, que yo nuevamente expreso mi preocupación por la
por el efecto derivado de este tema. Es decir, los retiros lo que hacen es generar mayor problema a la posibilidad de una reforma, donde el gran problema de los varios que tienen es la cobertura, señor presidente. Eso es lo que puedo decir de manera muy sucinta, como usted me lo ha pedido. Muy amable. Sí. Bueno, bueno, colega Sigrid Bazán. Sí, mil disculpas, señor presidente, pero se ha respondido y se ha usado un espacio para dar un tema o una opinión política a algo que no se preguntó, más allá de la opinión del señor funcionario, con todo respeto, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que no ha sido materia de mi pregunta, sí ha dejado de responder, ¿no? ¿Qué modelo finalmente del ahorro previsional, privado, público en general de nuestro país, para no decir modelo de las AFP, pero principalmente se sustenta ahí, considera el funcionario pueda ser una opción sostenible, dado que una de las recomendaciones del propio tribunal con el que no está de acuerdo, pero que sí estableció, es que es necesaria una reforma? Entonces, por ahí va un poco mi pregunta y la extendía al resto de funcionarios de la SBS para poder tener una idea de cómo trabajar esto en conjunto, porque está clarísimo que la seguridad social sí es una preocupación no solamente de congresistas, sino de la ciudadanía en general. Se ha dicho que de alguna manera se tardarán un número de años determinado para recuperar lo que se retiró, cuando en realidad habría que ver si es que eso se considera como algo que se necesite recuperar, o si las personas también retiraron para algún tipo de inversión o para alguna otra opción de ahorro. En el caso de los ingresos de las personas que aportan a la AFP, bueno, habría que ver también qué personas aportan a la AFP y si los más pobres aportan en las AFP, para también sacar conclusiones de ello. Entonces, un poco para no caer en la discusión más política, sí establecer ideas en conjunto, que era mi intención detrás de la pregunta, de cuál o hacia cuál modelo de seguridad social queremos avanzar como país. Y finalmente, señor presidente, para ya no hacer preguntas sueltas, sino terminar con algunas de las cosas que había apuntado, sí me gustaría plantear preguntas a los funcionarios de la SBS sobre dos temas, ¿no? El primero, el tema de las cooperativas, y el segundo y el último ya sobre el tema de la interoperabilidad, que también ha sido noticia los últimos días. En el caso de las cooperativas, el 5 de octubre se supo que la SBS declaró disueltas dos cooperativas de ahorro y crédito nuevas, que son de Arequipa, Sayani y Finansur Perú. Esto se aúna, recordaremos todos, el año pasado a la intervención de la cooperativa de ahorro y crédito AELU. Entonces, mi pregunta era, ¿qué trabas encuentra la entidad para proteger el dinero de los ahorristas que se ven perjudicados por administraciones irresponsables? Y si los ahorristas cuentan con una garantía de cobertura de fondos de depósitos. Sobre el tema cooperativas. Sobre el tema de interoperabilidad, creo que mi pregunta final sería, porque recientemente el Banco Central de Reserva ha publicado el reglamento de interoperabilidad de aplicativos de pago, ya PEPLIN, ¿no? Entonces, la pregunta final sería, ¿de qué manera la SBS garantizará que este esfuerzo no genere mayores costos a los usuarios, ya que actualmente eso es totalmente gratuito? Gracias, presidente, y ahora sí termino. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que estoy seguro, si la SBS hiciera audiencias públicas, que debería utilizarlo como estrategia, se va a enterar de todo lo que piensan los ciudadanos. Quiero que entiendan algo. Nosotros los congresistas traemos la voz justamente en representación de ese pueblo, somos la voz de ellos. Y en nuestra semana de representación acudimos haciendo audiencias a grupos organizados, a instituciones, a órganos reguladores. Y les digo, la verdad que grande ha sido mi sorpresa más ver el tema de los órganos reguladores. Yo la verdad no sé a quién están defendiendo. Si es a la empresa, que está bien, todos debemos agradecer a la gran empresa y empresarios que quieren hacer un Perú realmente con justicia y desarrollo. Pero acá pareciera, yo también me haría una pregunta, si los sistemas de banca, las superintendencias a nivel internacional, ¿a quiénes protegen o a quiénes regulan? Entonces, hay una tarea muy franca que hacer acá. Estoy seguro que parte de las preguntas que ha hecho la colega Sigrid Bazán también lo van a formular muchos de los congresistas, probablemente, pero por ahí quiero que se lleven esa iniciativa. No consideren ustedes que acá estamos contra el trabajo de ustedes, sino creemos que tienen que asumirlo con más responsabilidad de la que ya tienen. Porque es cierto, yo también, por ejemplo, me preguntaría si el 60% de personas que tenían capacidad adquisitiva decidió retirar, ¿y por qué lo retira? Porque probablemente ve que no es un sistema seguro. Mejor lo tengo en mis manos, lo invierto yo, que voy a generar mayor rentabilidad, a que me paguen una baja rentabilidad. Esos 8,5 millones de asegurados en las AFP que tenemos ganan sueldos miserables. Eso es lo que le estamos devolviendo a quienes dieron su vida por construir este país, que ahora son jubilados.
Nos vamos a pasar todo el día conversando acá, porque la problemática es tan grande y fíjense, ustedes tienen la enorme responsabilidad de regular el sistema financiero, el sistema de lo que tiene que ver con las pensiones. Es un tema muy delicado y muy sensible definitivamente, ¿no? Pero quiero que se lleven como iniciativa. Para culminar, referente a la presentación de los representantes de la superintendencia, señora secretaria, quiero que usted anote la invitación, reiterarle a la señora Heisen Segarra, la invitación para el día 7, para que ella venga a exponer su plan de trabajo y la proyección del año 2023. Entonces, acá tenemos que los funcionarios asumir nuestras verdaderas responsabilidades. Yo creo que construir país es bien difícil, ¿no? Porque no podemos, bajo plataformas antiguas, generar transformaciones que el país lo necesita. Esas plataformas antiguas no dan resultados. Tenemos que ver de qué manera formulamos o reformulamos el tema de cara a los consumidores, que al final de cuentas son todos los ciudadanos peruanos. Les quiero agradecer la presencia de nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, vamos a suspender la sesión un momento para reiniciar nuevamente. Muchas gracias, señores invitados de la Superintendencia Nacional de Banco y Seguros. Hoy nos vamos a pasar así la gente. Sí, el día 7 está invitada la superintendencia. Sí, muchas gracias, señores invitados. Sí, bueno, tenemos una agenda el día de hoy. Vamos a seguir al siguiente punto de la agenda. Se ha programado la sustentación del proyecto de ley 3131, 2022 por el que se propone la ley que modifique el artículo 58 de la ley 29.571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de proteger los datos personales de los ciudadanos y mejorar la idoneidad del servicio al cliente a cargo de la congresista Katy Ugarte. Puede intervenir, colega congresista Katy Ugarte. Muy buen día, señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores y estimados colegas. Le agradezco la invitación para sustentar el proyecto de ley número 3131, iniciativa legislativa de mi autoría, que propone la ley que modifique el artículo 58 de la ley número 29.571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de proteger los datos personales de los ciudadanos y mejorar la idoneidad del servicio al cliente, la misma que fue pensada debido a la problemática que afecta a todos los ciudadanos al no haber buenas prácticas entre los proveedores y acordar pactos de compromiso entre las empresas. Señor presidente, por favor, le voy a pedir la diapositiva número 2. Problemática. Los consumidores peruanos reciben llamadas todos los días a cualquier hora con fines publicitarios, comerciales y de cobranza, e incluso no habiéndose vencido el plazo de pago, produciendo un malestar en las personas, sin respetar horarios, momentos de trabajo o de descanso. Por otro lado, los usuarios se preguntan, ¿cómo obtienen sus números sin ningún control, transgrediendo un derecho constitucional de toda persona a disfrutar de su tiempo libre, desconexión y de descanso? Asimismo, señor presidente, conforme al artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, se reconoce como un derecho fundamental del que no hemos tomado conciencia aún plenamente, el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. Por otro lado, cuando se realiza una llamada para presentar un reclamo o duda de un cliente, contestan máquinas robóticas pasando un tiempo prolongado sin tener una llamada personalizada y con un tiempo correspondiente para esperar una solución. Diapositiva 3, por favor. Fundamentación de la propuesta. La propuesta legislativa se fundamenta en que pese a tener una normativa que establece un conjunto de normas de protección al consumidor, así como listas o registros para solicitar el no recibir llamadas, spam o correos no deseados,
y que deseamos excluirlo por diversas empresas, servicios, call center, sistema de llamado robótico, envío de mensajes masivos a cualquier hora, no hay una propuesta que proteja verdaderamente nuestros datos personales, ya que muchas veces nuestro número telefónico va yendo de empresa a empresa sin ningún control o fiscalización. Recibimos llamadas para ofrecernos un producto y pese a que se le solicite el registro de decisión de no contar con el servicio, nos vuelven a llamar haciendo caso omiso a nuestra decisión. Diapositiva 3, por favor. Diapositiva 4, mejor dicho, disculpen. Cito el artículo de la institución ACOM y los 7 pecados capitales del servicio según el libro La Revolución del Servicio de Karl Albrecht, señalando lo siguiente: riesgos que conlleva el robotismo o la automatización, ausencia de personalización. El cliente debe sentirse valorado como tal en todo tipo de situaciones y el trato personalizado añade un plus que crea momentos únicos. En ese sentido, es importante recordar la gestión de las quejas ante los errores de una empresa o un servicio. Las compensaciones realizadas a título personal son gratas para el cliente y estrecharán los vínculos afectivos hacia la marca. Ausencia de cercanía en la comunicación. La falta de empatía en el trato hacia el cliente conlleva un distanciamiento que jamás debe producirse en un servicio de atención profesional. Es aconsejable que cada agente se presente ante el cliente y que responda a cada llamada o cada mensaje como si este fuera único, porque así es en realidad. Por favor, diapositiva 5. Sería bueno que lo cambie, por favor, señor presidente. Estamos también problemáticos. Diapositiva 5. No se está cambiándose diapositiva 5. Bueno, conforme a una fuente periodística, el Perú fue el segundo país con más spam en el año 2019. Cayó al 14º lugar en el año 2020 y ahora vuelve a segundo lugar este 2021. Y el 37.3% de todas las llamadas marcadas como spam se originan en servicios financieros y un enorme 46,5% están relacionadas con ventas o llamadas de telemarketing. El porcentaje total de llamadas fraudulentas en el país parece mantenerse estable en 10,8% frente al 10% en el año 2020. En ese sentido, la presente propuesta legal busca coadyuvar la labor del Poder Ejecutivo al fortalecer la defensa a los consumidores y una protección a la salud emocional del consumidor, que significa fijar un número, tiempo o límite a las comunicaciones diarias o a los usuarios, conforme se viene discutiendo en otros países. Por ejemplo, en Brasil es delito exponer al consumidor injustificadamente al ridículo o así interfiera con su trabajo, descanso o tiempo libre. En Chile no debe afectar la privacidad del hogar ni la situación laboral. Diapositiva 6, por favor. Esta iniciativa legislativa presenta la siguiente fórmula legal. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 58 de la ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Diapositiva 7, por favor. Artículo 2. Finalidad de la ley. La presente ley tiene por finalidad la regulación de los centros de llamada call center y la idoneidad de la atención a los usuarios a fin de garantizar la protección de los datos personales
y mejorar la atención a los usuarios. Diapositiva 8, por favor. Artículo 3. Modificación del literal E, numeral 58.1 del artículo 58 de la ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Incorpórase el inciso E del artículo 58 de la ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual está redactada de la siguiente manera. Artículo 58 y alcances. 58.1. El derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. En tal sentido, están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que importen. Diapositiva 9, por favor. Emplear centros de llamadas call center, sistema de llamado telefónico o envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos, preventivas de pago y de servicios, así como prestar el servicio de telemercado a todos aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas que hayan sido incorporadas en el registro implementado por el INDECOPI para registrar a los consumidores que no deseen ser sujetos de las modalidades de promoción antes indicadas. Incorporados al registro todas las nuevas comunicaciones que quedan prohibidas. Los centros de llamados, call center o robóticas deben contar con la autorización de la Dirección General de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que no utilicen o recolecten la información de los usuarios en forma indebida. De no contar con la autorización, serán efectos de multas. Queda prohibida las contestadoras robóticas automáticas como medio de atención al cliente. Estimados colegas congresistas, la presente iniciativa es, como de verse, tiene por objeto regular los centros de llamada call center y la idoneidad de la atención a los usuarios, a fin de garantizar la protección de los datos personales. Asimismo, mejorar la atención a los usuarios. Señor presidente y colegas congresistas, existe un marco legal, pero no se cumple por la falta de coerción legal. Es así que somos un país con el mayor nivel de llamadas spam o no deseadas. Finalmente, señor presidente, le agradezco que me permita sustentar esta iniciativa legislativa de mi autoría y aprovecho la oportunidad para solicitarle que el equipo técnico de esta comisión elabore el predictamen del proyecto ley 3131 a fin de que próximamente se someta a consideración de esta importante comisión, por lo que espero que en su momento esta iniciativa legislativa cuente con el voto favorable de todos sus integrantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista Ugarte. Le informo de que se ha solicitado la opinión técnica a INDECOPI, Ministerio de Justicia, la PCM y la Cámara de Comercio de Lima, asimismo como a la Asociación Afín. Estamos a la espera de ello. Gracias. El siguiente tema es la sustentación del pedido realizado por el congresista Juan Carlos Mori Celis respecto al proyecto de ley 3100/2022-CR, por el que se propone la ley que establece como organismo regulador a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, su salud, a efectos de que sea decretado a la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para su correspondiente estudio. Colega Mori Celis, ¿puede hacer uso de la palabra? Sí, buenos días, colega Varas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Muy buenos días por su intermedio también a los colegas congresistas.
Bueno, sí, señor presidente, hago este pedido a esta importante comisión para acordar solicitar al Consejo Directivo para que el proyecto de ley 3100, por el que se propone la ley que establece como organismo regulador a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, su salud, sea decretado a la Comisión también de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para su correspondiente estudio. Bien, el sustento siguiente, señor presidente, es que eh, pase esta comisión a efectos de que se realice un análisis, un estudio y se formule el dictamen, debido a que el superintendente de su salud en sesión del 14 de junio de este año 2022 ha pedido que su salud deba ser una entidad reguladora para impulsar mejoras y vigilar los precios de las clínicas y los planes de salud que tenemos en las diferentes instituciones que prestan este servicio. Y eso requiere, señor presidente, de un fortalecimiento institucional para salvaguardar los derechos de los usuarios de los servicios de salud y proteger que dicho servicio sea otorgado con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad. Esta iniciativa legislativa tiene por finalidad otorgar el marco legal que permita a la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, ampliar sus facultades y atribuciones sancionadoras para asegurar la protección de los derechos de acceso a la salud de la población que enfrente algún evento negativo, tenga o no cobertura de algún seguro de salud, siendo el derecho a la salud como parte de los derechos humanos que no solo debe ser considerado derecho de goce de buena salud, sino que la persona alcance a gozar de manera libre y oportuna. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio y goce pleno por parte de la población a través de las acciones de prevención de enfermedades que ponen en riesgo de salud de la población. En virtud de ello, se solicita que la Comisión de Defensa del Consumidor pida a la Presidencia del Congreso para que someta a consideración del Consejo Directivo el envío de decreto del proyecto de ley para su estudio, análisis y dictamen respectivo a la Comisión de Defensa del Consumidor, por ser de competencia de esta importante comisión por materia de especialidad que ve los temas de los organismos reguladores. Asimismo, los temas relacionados con los organismos reguladores deben ser tratados por la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores por ser de su especialidad y no pueden ser derivados a otras comisiones que al final no dictaminan y se inhiben de dictaminar. Ese es el objetivo principal de este pedido, señor presidente. Espero que la comisión y se pueda hacer las solicitudes respectivas para que podamos ustedes hacer todo ese análisis, esa calificación que corresponde, porque justamente su salud también tiene una opinión favorable a este proyecto de ley y esperamos también muy pronto sea debatido por el beneficio de nuestras prestaciones de salud que tanto a veces nos quejamos, y su salud solo viene cumpliendo un rol básicamente de supervisión, de encontrar hallazgos que no favorecen a los beneficiarios, pero que sin embargo no tiene justamente la posibilidad de ser sancionador a los entes o entidades que prestan los servicios de salud a nuestros pacientes a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista Juan Carlos Mori Celis. Colegas congresistas, se pone a debate el pedido del proyecto de ley 3100/2022, sustentado por el colega Juan Carlos Mori Celis. Si no hubiera alguna intervención referente para iniciar el debate. Pasamos a la votación nominal. Pido a la Secretaría Técnica proceda a la votación nominal. Sí, señor presidente, se va a sacar a votación el acuerdo para solicitar al Consejo Directivo que el proyecto de ley 3100/2022 sea decretado a la Comisión de Defensa del Consumidor para su correspondiente estudio. El sentido de su voto, congresista Elías Varas. A favor. Congresista Digna Calle Lobatón.
Congresista Rosángela Barbarán Reyes. Congresista Jorge Morante Figari. A favor. Morante Figari a favor. Congresista Auristela Obando Morgan. Obando Morgan a favor. Obando Morgan a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. A favor. Flores Ancachi a favor. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Congresista Alegría a favor, por favor. Considerar mi votación. Alegría García a favor. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Bermejo Rojas a favor. Congresista Sigrid Bazán Narro. Bazán Narro a favor. Bazán Narro a favor. Congresista Digna Calle Lobatón. Congresista Rosángela Barbarán Reyes. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Señor presidente, han votado a favor 7 señores congresistas. A favor. Disculpe, ¿podría señalar congresista Tapia? Hola, ¿se escucha? Congresista Barbarán. Barbarán Reyes, por favor, el sentido de su voto. Sí, a favor. Barbarán Reyes, a favor. Señor presidente, han votado a favor 8 señores congresistas, no hay votos en contra ni abstenciones. Elizabeth Taipe, a favor. 9 votos a favor. Considerar mi voto, Digna Calle, a favor, por favor. 10 votos a favor de las congresistas Digna Calle Lobatón y la congresista Taipe Coronado. Bien. Por unanimidad, entonces, de acuerdo, se ha remitido el acuerdo al Consejo Directivo. Gracias, colega congresista. Tenemos como último punto de agenda. Bien, gracias, colega. Tenemos como último punto de agenda el predictamen que paso a sustentar recaído en el proyecto de ley 906/2021, que propone la ley que modifica el artículo 82 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571, a fin de regular la protección de las tarjetas de crédito y o débito del fraude digital. Este proyecto busca proteger a los usuarios y para ello propone introducir la obligatoriedad de que los bancos soliciten y exijan a los usuarios sus claves secretas o, en su defecto, la presentación del Documento Nacional de Identidad, DNI, dejando abierta la opción de utilizar otro tipo de autenticación oficial al momento de realizar una operación comercial financiera. Así como también busca que las entidades financieras informen al titular de la cuenta utilizando un medio directo con el titular, los mismos que podrían ser mediante el envío de un correo electrónico, mensaje de texto, mensajes instantáneos de cada operación realizada con su tarjeta de crédito y o débito, según sea el caso. En el reglamento de tarjetas de crédito y débito, aprobado mediante resolución SBS número 5570-2019, se establece la posibilidad de tener soporte físico respecto al uso de la firma manuscrita en una orden de pago, o en su defecto, contar con una representación electrónica o digital, siendo estos elementos suficientes para validar y autenticar la identidad del usuario y posterior autorización de la operación. En este mismo sentido,
Actualmente el reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad, aprobado mediante resolución SBS 504/2021, en su artículo 19, ya establece la autenticación reforzada para operaciones cuando se utilicen canales digitales, para lo cual requiere a. Utilizar una combinación de factores de autenticación según el literal J del artículo 2 del reglamento, que por lo menos correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes una de la otra. B. Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez. C. Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario. Existen herramientas como las pasarelas de pago, Nubis, EasyPay, Kulki, pago en efectivo, entre otras, o billeteras electrónicas que permiten realizar operaciones financieras sin contacto con dinero en efectivo. Por ejemplo, BIN, Yape, Tunki, Plin, etc., mediante las cuales los usuarios y consumidores pueden realizar operaciones digitales presenciales o no presenciales, optimizando el tiempo y reduciendo significativamente el riesgo de fraude y hasta las posibilidades de contagio ante cualquier virus que pudiera afectar su salud. Del análisis realizado se concluye que, tomando la consideración principalmente las opiniones de Indecopi y la SBS, se concluye que actualmente el reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad, aprobado mediante resolución SBS número 504/2021, en su artículo 19, contempla y establece la autenticación reforzada cuando se trate de operaciones de pago, transferencias y otras que pudieran generar perjuicio a los usuarios. En este sentido, las empresas deben verificar los datos del usuario, no solo con el uso de una clave secreta, sino mediante una autenticación reforzada. Y por otro lado, lo propuesto por el proyecto de ley también se encuentra normado con la resolución SBS número 6523/2013, que es el reglamento de tarjetas de crédito y débito. Por las consideraciones antes expuestas, teniendo en cuenta que lo que propone el proyecto de ley ya se encuentra contemplado en la normatividad sectorial vigente, se recomienda el archivo del proyecto de ley 906/2021 CR. He culminado con la sustentación del predictamen y lo someto al debate. Los congresistas que quieran intervenir pueden solicitarlo. Gracias, colegas congresistas. No habiendo intervenciones, vamos a dar por culminado el debate y pasamos a votación. Pido a la Secretaría Técnica proceda a la votación nominal. Sí, señor presidente, se va a consultar el sentido del voto de cada señor congresista respecto del predictamen recaído en el proyecto de ley 906/2021 CR. El sentido de su voto, congresista Elías Varas. A favor. Congresista Digna Calle Lobatón. A favor. Congresista Rosángela Barbarán Reyes. A favor, congresista Barbarán, a favor. Barbarán Reyes, a favor. Congresista Jorge Morante Figari. Morante Figari, a favor. Morante Figari, a favor. Congresista Auristela Obando Morgan. Obando Morgan, a favor. Obando Morgan, a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. A favor. Taipe Coronado, a favor. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi.
Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Bermejo Rojas a favor. Congresista Sigrid Bazán Narro. Bazán Narro a favor. Bazán Narro a favor. Congresista Arturo Alegría García. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Jorge Luis Flores a favor. Flores Ancachi a favor. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. El congresista Sixia Vázquez acaba de registrar su voto a favor en el chat de la reunión. Congresista Arturo Alegría García. Señor presidente, han respondido 10 señores congresistas, no hay votos en contra, ni abstenciones. Gracias, secretaria. Colegas, el predictamen ha recaído en el proyecto de ley. Quisiera precisar lo siguiente. Resulta importante hacer de conocimiento a los señores congresistas y público en general que desde la Comisión de Defensa del Consumidor, CODECO, no solo estamos preocupados por el ciudadano y la protección de los derechos de los usuarios y consumidores en cuanto a la protección de las tarjetas de crédito y o débito del fraude digital, sino nos mantenemos ocupados en ejecutar de manera permanente acciones operativas y de fiscalización, en busca siempre de lograr lo antes mencionado. En esa línea de ideas he solicitado a la presidencia del Consejo de Ministros de manera reiterada, último con el oficio 054-2022-2023 CODECO/CR, nos remite el informe final del grupo de trabajo aprobado mediante resolución ministerial número 180-2022-PCM, el mismo que fue creado debido al incremento de delitos financieros a través de distintas modalidades y casi siempre con el uso de la alta tecnología, ocasionando un perjuicio económico y moral a los usuarios a nivel nacional. Finalmente, estamos a la espera de dicha información y con ella establecer líneas de acción e iniciativas legislativas, de ser el caso, con el objetivo de mitigar y eliminar los riesgos de los cuales los usuarios pudiesen estar expuestos. Era para complementar, debido a que ya se ha hecho un trabajo, una mesa de trabajo donde deben de emitir un informe y estamos a la espera de esa información o conclusiones para poder informarles a todos ustedes, colegas congresistas. Señor presidente, se deja constancia que el congresista Arturo Alegría García a las 12:43 ha consignado su voto a favor en el predictamen recaído en el proyecto de ley 906/2021. Bien, secretaria, gracias. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos de materia de la presente sesión. Si no hubiera alguna oposición de la dispensa, entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 12:47, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas congresistas. Buenas tardes, señor presidente.